que ocupa. En este verano nacional vamos a dialogar con Rebeca Fleitas, diputada de La Libertad Avanza en la legislatura porteña. Es un gusto recibirla, Rebeca. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno, además de ser paranaense, también ella realiza funciones y tiene una banca allí como diputada de La Libertad Avanza en la legislatura porteña. Con ella vamos a dialogar sobre diferentes temas. Un gusto en saludarla. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual, le hago una A corrección, ver. soy paseña, Ah, nacida en La de La Paz. Paz, exactamente. Sí, sí, sí. Pero ahora hace muchos años que estaba radicada en Paraná, ¿no? Sí, con la familia, pero Claro. bueno, yo hace más de 8 años que me fui a Capital Federal y Ujú. allí resido y trabajo actualmente en la legislatura porteña, en el ¿Ocho años, espacio del 8 años que se fue presidente. a Buenos Aires? Sí, 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 ya hace bastante. Pero ha logrado muchas cosas importantes en el corto plazo. Se podría decir, Sí, ¿no? claro. Ha hecho una buena carrera. Y Bueno, lo que me ha permitido la insistencia de crear y tratar de aportar el granito de arena a la sociedad me hizo por ahí meterme un poco en política en sus inicios, ujú, de empezar a militar en un espacio liberal cuando éramos pocos. De hecho, el otro día lo charlaba con Javier, lo fui a ver a Casa Rosada ujú. y le decía, qué loco verte en la Rosada, en el despacho, ¿no? El sillón de Rivadavia y todo, cuando en el 21 éramos poquitos que caminábamos las calles de Capital Federal. O sea, es una Claro. locura lo que se logró en tan poco tiempo. Nos decía hace algún tiempo aquí en la tarde del LT14, en nuestro programa Hoy Mañana, su padre, Roque Fleitas, que en su momento usted le preguntó que si tenía la oportunidad de participar en política, cuál iba a ser la decisión. Y él nos Sí. decía que te había mencionado en ese momento, bueno, si vas a participar en política, que sea a pleno, que sea a Hola, fondo, en ese momento. Y fue, hola, y ahí fue, y fue así, ¿no? se cortó, Bueno, no te no, escuché. me decía, le decía, diputada, que hace muy poco tiempo nos visitó Roque Fleita, su papá, aquí en estudios, en nuestro Sí, sí, programa, sí. y nos decía, bueno, que le había consultado usted oportunamente en ese momento qué hacía, si participaba de política o no. Y él, la respuesta de Ujú. él había sido, si vas a participar en política, que sea a fondo, no a medias tintas. Y esto parece ser que lo Exacto. tomó muy en serio. Sí, porque de hecho cuando a mí me ofrece la oportunidad Javier de participar en política con él en la lista del 2021, él quería que yo lo acompañara en la lista de diputados nacionales. En ese momento todavía no estaba Victoria Villarroel. Ujú, Y yo le dije que no a Javier porque, digo, me parecía un salto muy grande, ¿no? De estar militando en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ir a una candidatura a diputado nacional. Igual Javier confiaba en mí y en el trabajo que yo hacía, porque de hecho me invita a participar en su campaña, a trabajar en el área publicitaria como la encargada y, o sea, como jefa del área de publicidad, ujú. y después me sigue insistiendo de que participe en política, y bueno, yo decido hacerlo, pero participando en una interna dentro del espacio político que yo estaba en ese momento, y si ganaba, bueno, me iba a postular, y de hecho gané la interna, y por eso yo ocupo la cuarta banca en la legislatura, en el cuarto lugar de la lista Mm. también. Y Fue que se dio en ese momento, y claro. claramente sí, lo consulté con mis padres porque no estaba muy convencida, Mm. pero por suerte tuve el apoyo de ellos. Rebeca, sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? 36 cumplidos este año. No, muy Ya, joven. ya pasé la juventud. Está bien, no, pero es el comienzo de una carrera política importante. Vas a adquirir mucha experiencia seguramente. ¿Cómo ha Y en poco sido, tiempo aprendí mucho. claro, cómo ha sido este primer año, bueno, allí en la banca, de haber participado en política? ¿Qué experiencia te ha dejado hasta el momento? ¿Qué resumen haces? Mira, han sido 10 años de aprender todo. Ya desde que cuando llegamos a la legislatura, la verdad no teníamos ni idea de cómo funcionaba, tuvimos que ir aprendiendo todo poco a poco, estudiar reglamentos, funcionamiento de la Cámara de la Legislatura, y en la medida que fuimos progresando en el aprendizaje, también empezamos a estudiar las problemáticas de la ciudad, presentar proyectos de leyes que la verdad que cuesta un montón, Ujú. y de hecho han sido proyectos muy buenos. Armas no letales fue un gran proyecto que presenté en el 22, y de hecho lo motivé a Roque para que lo hiciera acá también lo propio en Entre Ríos, porque la Ujú. verdad que nos parece que es una herramienta fundamental que hoy necesita la policía en cualquier provincia. Y bueno, mi proyecto no fue tratado, pero sí digamos, el espacio del PRO, que es el oficialismo en la ciudad,
digamos que se apropió de esa idea y durante el 22 y 23 fue, digamos, la bandera de campaña de Larreta y se terminó implementando. Eso es algo positivo, la libertad avanza, si bien al estar en minoría dentro de las cámaras, lo que siempre tiene a su favor es que logra instalar la agenda y corremos al pro todo el tiempo para que terminen implementando temas que nosotros llevamos al recinto en medida de propuestas, ¿no? Pero bueno, eso es lo positivo siempre. Y ahora estamos de cárceles, un tema bastante complicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un proyecto que yo también tengo presentado desde el principio de este año para la construcción de cárceles, la creación de la carrera profesional del servicio penitenciario, que hoy no existe en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy ya está en auge también de parte de la agenda del jefe de gobierno, Jorge Macri, impulsar el tema de cárceles, así que por ese lado, súper motivado de que siempre instalamos los temas que a la gente realmente les interesa. Eh, Rebeca, bueno, te voy a tutear, porque, bueno, Sí, por también favor. conocemos, aparte de la familia también. ¿Cómo ha sido esto de la confraternidad democrática dentro del seno de la legislatura porteña, donde hay diferentes matices desde lo político? Después, si querés, vamos a hablar también de lo que ha mencionado recientemente Jorge Macri, que ha tomado una determinación de hacer elecciones separadas de las nacionales, y de la importancia política que también reviste ese acto y cómo se interpreta desde la Libertad Avanza, más allá que también el propio presidente de la Nación se haya expresado al respecto. Pero bueno, vendrá un 2025 de mucho acto político, de mucha contienda política en todas las provincias y particularmente allí en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero quería consultarte, ¿cuántas son las bancas que tiene la Libertad Avanza en la legislatura porteña? La Libertad Avanza logró meter 4 bancas más el año pasado, sumando un total de 9, Ujú. pero bueno, cuestiones de la política, no, actualmente no son 9, sino que ocupamos 5 bancas de la Libertad Avanza y bueno, el resto se ha separado en distintos bloques. Mm. Cuestiones de la ¿Por qué política. crees que sucede esto? Digo, también acá le sucedió a tu padre, al propio Roque, respecto de que Sí, llegaron, claro, llegaron la en diferencia mayor de, número y después quedaron prácticamente con una minoría de dos bancas nada más aquí en Entre Ríos, claro. y le sucedió seguramente lo mismo a ustedes allí en Capital. Claro, pero la diferencia de lo que pasó acá en Entre Ríos es que las 3 primeras personas que encabezaban la lista de diputados provinciales en Entre Ríos deciden irse mucho antes de que Javier fuera al balotaje. Ujú. Cuando ya terminamos las Ajá. pasos acá en la provincia y que ya estaban las bancas de los 5 diputados que iban a entrar por la Libertad Avanza, cuando el presidente hace la alianza con el PRO para poder ganarle al kirchnerismo, esos 3 primeros diputados que encabezaron la lista deciden irse. Ujú. Entonces, ya de entrada, Roque sabía que en la legislatura iban a ser 2. Ujú. Incluso intentaron hacer un montón de artimañas Sí, sí. para quitarle la posibilidad de utilizar el nombre, Presentación de ¿viste? listas, claro, en ese momento también, sí. No, An- no, sí, más allá de eso, digo, ya en el momento de constituirse, digamos, los bloques dentro de la legislatura Ujú. de Entre Ríos, querían impugnar el uso del nombre, cosa que eso no existe en una cámara legislativa, no funciona así. Ujú. Pero bueno, Roque tenía el apoyo y sigue teniendo el apoyo claramente del presidente, porque Javier fue el que decide que Roque esté en la lista. Tiene el apoyo de Karina, tiene el apoyo de los Menem, que son las personas que decidieron que Roque arme el partido en la provincia. Entonces, tiene la verdad que bastante apoyo y por eso te marco esa diferencia de lo que Sí. fue Ujú. la separación cuando iniciaron acá a la nuestra. La Ujú. nuestra se ha ido dando, digamos, por distintos contextos que tienen que ver con la política. Ujú. No fue de inmediato, Sí, fue sí, 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 sucediendo, sí, digamos. sí. ¿Y cómo analizás este momento político, primer año de gestión de Javier Milei en el plano nacional? Sigue teniendo una imagen muy elevada todavía en relación de lo que ha sido su comienzo, la sigue manteniendo esa, y que muchas veces en la propia dirigencia habitualmente produce un desgaste, aún máxime teniendo en cuenta con las medidas que se han tomado. ¿Cómo lo interpretás a esto y cómo lo analizás? Seguramente lo pudiste dialogar seguramente con el propio Javier Milei. Sí, de hecho lo charlamos y obviamente lo vi al presidente muy cansado porque claramente le está metiendo una garra al laburo que está haciendo, dirigiendo el país, tratando de sacarlo de la pobreza, digamos, en la que nos hundió el kirchnerismo durante más de 20 años. Y la verdad que en un año es un tiempo récord para lograr muchísimas cosas.
que el presidente las está logrando, porque se está bajando la inflación, está bajando la pobreza. Eh, la verdad, yo me saco el sombrero ante la gestión de nuestro presidente, la reducción de las plantas estatales, hacer más eficiente el Estado. La verdad que se están logrando muchísimas cosas. Yo creo que por ahí ciertos espacios políticos o dirigentes que perdieron ya su oportunidad de, de presidir el país, les encanta decirle al presidente qué es lo que tienen que hacer, pero lo que hace el presidente yo creo que no lo hubiese logrado nadie, porque el presidente no se maneja en base a las encuestas políticas, él se maneja en base a los números, analiza la economía y toma las decisiones que creen que son mejores para el país. A él no le interesa tener los amiguismos de la política, de la vieja y sucia política, que siempre trataban de posicionar a los amigos en lugares importantes. Hoy el presidente está enfocado en que el país salga adelante, que la gente pueda progresar, que los chicos elijan quedarse en el país, estudiar acá, tener su familia, progresar, tener una casa. No es menor que volvieron los créditos hipotecarios, algo que ya hace bastante tiempo que no se veía en nuestro país, y yo creo que es un paso a paso, y creo que el 25 nos va a deparar muchísimo más éxitos para todo el país, y es lo que está haciendo el presidente. Si tenés que separar lo bueno y lo no tan bueno, o quizás lo malo también, porque es parte de la vida y es parte de una gestión democrática de este 2024, ¿cuáles serían los puntos que vos de alguna manera subrayás como importantes de lo bueno y de lo malo, te reitero? No, a ver, las cosas buenas creo que te las mencionaba mientras estaba comentándote el punto Sí, anterior. ujú, Ha bajado la sí, inflación, ujú, bajó la pobreza, volvieron los créditos hipotecarios, se han sacado a los gerentes de la pobreza, que eran los intermediarios que curraban con los más necesitados, y hoy a través de Capital Humano se está logrando muchísimo trabajo para que la gente que realmente necesita alimentos y los tenga y no tengan que estar dependiendo de todos los gerentes de la pobreza que los obligaban a ir, por ejemplo, a marchas a cambio de un plan. Entonces, ese tipo de cuestiones se terminaron. Que ya no haya piquetes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un logro de la gestión nacional, porque era imposible vivir en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con piquetes todos los días. Y eso hoy se ha terminado. Si tenés una marcha, caminan por la vereda, ya no te cortan una calle. Yo creo que esos son pequeños éxitos que uno por ahí no lo veía al principio, pero a largo tiempo, quienes vivimos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendemos la calma que significa para nosotros. Yo vivo en microcentro, así que imagínate, ujú. el no tener que convivir con piquetes diarios todos los días. Y obviamente, bueno, las cuestiones malas y lo negativo que podría decirte no tiene que ver con la gestión del presidente, sino con las posiciones que han adoptado personas o dirigentes, sean gremiales o políticos, que se han visto afectados, digamos, al cerrársele las cajas, porque también que el presidente haya cerrado fondos fiduciarios, que ninguno de nosotros tenía noción de que eso existía y que lo manejaban Grabois y distintos referentes políticos, es un logro del presidente, porque ningún otro político se hubiese animado a tocar esa caja y cerrarla. Y así sigue encontrando durante muchísimo tiempo, se han ido encontrando Ujú. distintas cajas que tenía la política en las cuales, digamos, lo pagaba el contribuyente a eso. Ujú. Entonces, yo creo que son más los éxitos que las críticas que pueda haber, porque está haciendo un trabajo excelente el presidente. Y hay Ujú. que darle su tiempo también, porque es un primer año de gestión. Claro. ¿Y la interrelación con las provincias, cómo lo ves? Bueno, seguramente tenés información de primera mano en ese sentido. Bueno, pero hay muchos, por ejemplo, los subsidios al transporte que se quitaron desde el Estado Nacional y que deben hacerse cargo de las provincias, de algunos programas también. Ujú. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo observás y cómo podría ser el tiempo futuro? Mira, lo que pasa es que justo el tema de los subsidios es un tema por ahí a veces un poco complicado, y tiene también que ver con la propia mentalidad de la gente, que durante años se acostumbró a que el Estado tuviese que subsidiar determinados servicios. Antes los subsidios no existían, las cosas se pagaban por lo que valían. Evidentemente, el Estado ha hecho cosas mal que han terminado de destruir la economía, y la solución que encontraban era el asistencialismo continuo, donde le daban cosas gratis a la gente, subvencionaban cosas, pero todo eso, nosotros siempre decimos en el espacio, no hay nada como un almuerzo gratis. Ujú. Lo que vos recibís gratis, lo que una persona recibe gratis, lo está pagando alguien más, lo paga el contribuyente, porque como el Estado no produce riquezas, el Estado la única forma que puede obtener recursos para subsidiar, sea transporte o lo que fuere, es sacándole en impuestos a la gente. Entonces, también es tratar
de cambiar un poco la mentalidad, y yo creo que hoy ha empezado a abrir un poco más su cabeza de que el Estado no tiene que asistirlo en absolutamente todo y tener paz nosotros de tener autonomía Ujú. para poder, digamos, suplir los gastos diarios que tenemos en nuestra vida. Entonces, eso también es parte de la batalla cultural que dice nuestro presidente que tenemos que llevar a cabo, porque no es únicamente la parte de la economía. Para sacar adelante el país necesitas que los chicos puedan ir a la escuela, que tengan la alimentación necesaria. Por eso es súper importante el trabajo que hace Capital Humano, que puedan estudiar, que puedan progresar. Eso también hace un país. El capital humano es súper importante para cualquier país del mundo. Ujú. Entonces son muchas cosas las que se están haciendo y creemos que tenemos un gran recorrido para seguir adelante. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el subsidio de los transportes, yo creo que es momento de que las provincias también se hagan cargos de los gastos que tienen, porque si no terminan siendo feudos como Formosa, donde hace no sé cuántos años ya está Gildo Infran y estaba buscando tener una reelección eterna, modificando la constitución de la provincia. Entonces, darle la oportunidad a las provincias, primero de que pero que también que sean responsables de los gastos que asumen, porque el Estado Ujú. nacional Ujú. no puede siempre estar subvencionando todos los problemas que tenga que resolver la provincia, bueno, digamos, las 24 provincias que tenemos. Así que yo creo que es un cambio de mentalidad, tanto a nivel general para la sociedad, pero también Ujú. para los gobernantes, para que Ujú. sean más responsables Ujú. con los recursos de cada Mm. provincia. ¿Por qué crees que Javier Milei fue una figura emergente dentro de la dirigencia política? ¿Viene una nueva política, un nuevo pensamiento de la ciudadanía, del habitante de nuestro país? ¿Se cansó de lo anterior? ¿Cuál es el análisis que queda ya a un año de gestión de Javier Milei y también lo que fueron las gestiones anteriores? Pero el basamento está dado principalmente en relación de lo que fue el accionar político. ¿Cómo lo analizás? Mira, la llegada de Javier se dan por muchos factores. La gente cansada de la vieja política, de los políticos chorros, de tener políticos que se enriquecían a costa de ocupar un lugar en el Estado. También hubo un cambio de mentalidad por parte de la juventud. Nosotros tuvimos un surgimiento muy fuerte en la época de la pandemia, donde tuvimos restringidas todas nuestras libertades, y ese fue el espacio donde el liberalismo encontró, digamos, la herramienta para empezar a comunicar a través de las redes sociales. Hoy el gobierno nacional es un gobierno que se destaca por su fuerte comunicación digital y es algo a destacar, y eso atrae a los jóvenes y adultos mayores claramente, porque los jóvenes han convencido a los padres, han convencido a los abuelos de que se viene un cambio de época, se viene una forma de política distinta, y eso no se puede lograr votando a los mismos de siempre. Entonces yo creo que la figura de Javier, tan disruptiva como él apareció Ujú. en los medios en su momento, Ujú. llamó mucho la atención a los jóvenes, y por ahí los jóvenes lo votaban y lo militaban a Javier por cómo era Javier la persona, ¿no? Y después la gente más grande empezaron a ver un poco más las propuestas del presidente, qué era lo que decía. El presidente es una persona súper inteligente, muy culta, entonces yo creo que también eso captó a cierta parte del electorado, que entendió que estaban ante una persona que no se considera político, porque la verdad es que la primera vez que el presidente hizo política fue en el 2021, en su primera elección, Ujú. que fue una muy gran elección porque sacó más de 17 puntos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, y la gente, yo creo que eligió algo diferente. Y Ujú. Javier es eso diferente, no es como cualquier otro político. Yo digo, lo conozco desde nivel personal también Ujú. a Javier, así que creo que él le puede dar al país lo que realmente necesita para salir adelante, y no lo van a encontrar en ningún otro político. Así que yo diría que tengan fe en el presidente y en las decisiones que él toma. ¿Y el papel de Karina Milei? Y Karina tiene un papel fundamental dentro del armado, de la Libertad Avanza, digo, es la presidente nacional del Ujú. partido. Ujú. Ella se puso al hombro el armado a nivel nacional. La verdad que es un logro que en un año se hayan obtenido los sellos en más de una provincia. Entre Ríos ya tiene el suyo, por ejemplo, Ujú. que también fue un arduo trabajo de Rocky y de su equipo, en el que yo estoy acompañándolo.
y Karina tiene un papel muy importante, es la mano derecha del presidente, es su persona de máxima confianza, y si Karina no estuviese, como lo dice Javier, él no haría política. Karina es una pata fundamental, te diría, Mm, dentro de la Libertad Avanza. mm. Rebeca, otro de los temas, bueno, que ha sido análisis de las últimas horas fue la medida de Jorge Macri, bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de poner otra fecha de elecciones para el año próximo y tuvo repudios fuertes entre cruzamiento tanto de Bullrich como del propio Javier Milei. ¿Cómo interpretás esto? Digo, sos legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo vive el porteño esto particularmente? A ver, la interpretación, primero te digo cuál es la interpretación y después cómo lo vive el porteño. La interpretación que hacemos nosotros es, obviamente, Jorge Macri ha tomado una elección pensando, obviamente, en su beneficio político para su propio espacio. Yo creo que tiene miedo del arrastre que puede llegar a implicar una elección en conjunto con las nacionales. Por eso ha decidido desdoblar la elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está dentro de las potestad del jefe de gobierno hacerlo, incluso también definir la fecha en la cual se lleva adelante la elección. Pero lamentablemente, digo, si bien él lo anunció, que habló con muchos de los espacios políticos, con la Libertad Avanza no tuvo ese consenso político, y lo salió a decir hace poco Guillermo Francos. O sea, es una decisión que se tomó de manera unilateral. Ujú. Entonces, digo, también nosotros en ese sentido criticamos mucho la decisión del jefe de gobierno, porque aparte también hay una segunda pata que tiene que ver con la suspensión del espacio. Ujú. El espacio de la Libertad Avanza y el propio presidente, lo que se está impulsando es la eliminación. Entonces, Ujú. una cosa es eliminación, que para las elecciones del año que viene se suspenden las PASO, perdón, Ujú. por una cuestión de conveniencia política, y seguramente para el 2027 estén en funcionamiento de vuelta. Entonces, no es lo mismo suspenderla que Ujú. eliminarla. Entonces, claramente hay una cuestión de conveniencia política por la cual se hace eso. Eh, y también los mismos referentes, dentro de todo lo que fue X en tendencia con este tema, se le pegó, tanto la gente en general le pegaba a Jorge Macri con tweets del Ujú. propio Jorge Macri, con Ujú. tweets de Mauricio Macri, donde decían que el desdoblamiento de una elección implicaba más gastos, más tiempo que la gente debía invertir para ir a votar. Entonces, ahí es como lo percibe el votante, Ujú. que el votante, en lugar de tener que ir una sola vez a votar los cargos selectivos para las legislativas locales y para las nacionales, tiene que ir 2 veces en el año a Claro. votar. Entonces, ese es el problema, que a la gente, la verdad, Mm. le jode mucho. ¿Y esto echa por tierra una posible conformación de un frente electoral para el año próximo en estas elecciones intermedias a nivel nacional? ¿Este es el punto de partida para no compartir junto al PRO un frente electoral o crees que es únicamente jurisdicción capital? No, no, el presidente fue muy claro respecto a esto. O vamos juntos en todo el Sí. país o Ujú. vamos separados. O sea, no, él no Esto quiere ya, medias esto tintas de entonces que es un punto decisivo ya. No hay vuelta es atrás. una decisión que ya el presidente, digo, lo comunicó públicamente en una Ujú. entrevista, Ujú. o juntos o Sí, sí. separados. Sí, sí, Engañar al lo recuerdo. electorado, Ujú. no, ¿viste? Entonces, Ujú. yo creo que también en ese sentido, digo, ya Jorge Macri, al tomar la decisión de desdoblar las elecciones legislativas locales de las nacionales, Ujú. está dando un mensaje muy claro de que Ya por no ahí hay su nada que hablar intención en no ese es ir en sentido, conjunto. políticamente, ¿no? En la política, pasar, desde mi perspectiva, creo Mm. que Jorge Macri ya ha tomado su decisión. Mm. Rebeca, te agradezco la deferencia. Muchas gracias por atendernos y seguramente, bueno, cuando estés nuevamente por la ciudad de Paraná, con todo gusto te aguardamos aquí en estudios para seguir hablando de muchos temas que tienen que ver con esta realidad política, económica, social del país. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos por el espacio. Un saludo y Que- felices fiestas. Igualmente, felicidades, ¿eh? Rebeca Fleitas, diputada de la Libertad Avanza en la legislatura porteña. Bueno, ha estado aquí junto a nosotros en la tarde de LT14. La pausa, noticias.